Bienvenidos, extraños y extrañas. Entrad libremente, por vuestra propia voluntad, y dejad parte de la felicidad que traéis. Mi nombre es Estela Nayat y hoy vamos a hablar de la historia real detrás de la película de Coraline. Coraline es un clásico de la animación, sin embargo oculta una terrible historia detrás, que fue la que dio vida a los personajes en la mente de Neil Gaiman. ¿Intrigados? Acompañadme en esta misteriosa historia. Pero antes no olvidéis suscribiros a mi canal para ver más vídeos como este, darle a la campanita de notificaciones para que os avise cuando subo un nuevo vídeo y seguidme en mis redes sociales. Baja las luces, subí el volumen y ahora sí, comenzamos. La historia real detrás de Coraline. Hoy nos aventuramos en un viaje que se tejerá entre los hilos del misterio y el terror. Nos sumergimos en el enigma que rodea la película Coraline, un mundo donde la realidad se entrelaza con lo sobrenatural de una manera tan intrigante como inquietante. Pero ¿qué es lo que yace bajo la superficie de esta historia aparentemente inocente? ¿Acaso se teje en su trama un hilo de verdad oculta en las profundidades de Hampshire, Reino Unido? ¿O es una creación maestra de la mente del autor Neil Gaiman que nos sumerge en un mundo donde las pesadillas toman vida? En esta ocasión desentrañaremos las capas de esta narrativa, desde el resumen de la película hasta el análisis conceptual y psicológico que esconde. Se considera que Neil Gaiman pudo haberse inspirado en una serie de leyendas locales u obras literarias, pero él mismo relató una historia real, que fue el detonante para esta narrativa. Así que adentrémonos juntos en este viaje por el oscuro y enigmático mundo de Coraline. Pero empecemos por el principio. Antes de adentrarnos en la verdad oculta tras el film, es imperativo que comprendamos el relato central que sirve como el lienzo sobre el cual se teje la trama de Coraline. Es una narración que trasciende las fronteras de la fantasía y el misterio, una crónica que cautiva con su aura gótica y enigmática. La historia se desenvuelve en torno a la figura de Coraline Jones, una joven protagonista que, en busca de aventuras y liberación del tedio, se traslada junto con sus padres a una mansión dividida en apartamentos, situada en un rincón aparentemente tranquilo y aislado. Allí la penumbra y el silencio parecen ser los únicos inquilinos permanentes. No obstante, este lugar alberga un secreto siniestro, una puerta oculta que conduce a un mundo paralelo, un reflejo enigmático y perverso de la realidad. En esta dimensión alterna todo parece perfecto, aunque los muros resuenan con una melodía inquietante y las miradas son portadoras de secretos insondables. Coraline, impulsada por la curiosidad y el anhelo de escape, se aventura a explorar este reino paralelo, pero pronto descubrirá que la perfección es solo una máscara. En su búsqueda de identidad y liberación, se sumergió en un torbellino de peligros y misterios que desafían las leyes de la lógica y de la razón. Este es el punto de partida de una narrativa que nos conduce a través de una serie de eventos siniestros y encuentros con personajes misteriosos, una odisea en la que lo que parece real se desdibuja en el espejismo de lo inexplorado. A medida que avanzamos, nos preguntamos si Coraline podrá descifrar el enigma que rodea este mundo paralelo y, en última instancia, liberarse de su terrible abrazo. Este resumen, aunque breve, apenas rasca la superficie de la película Coraline, un relato que con su sutileza y suspenso nos arrastra a las profundidades del misterio y la psicología humana, donde las sombras y los enigmas convergen en una danza cautivadora. En el corazón de Coraline se alza un complejo entramado de conceptos y emociones, desafiando la razón y explorando las profundidades de la mente. La narrativa de Coraline se desenvuelve en un delicado equilibrio entre la identidad y la dualidad. La protagonista Coraline es presentada como un ser en busca de su lugar en el mundo, atrapada entre dos realidades. Este conflicto refleja la dualidad inherente a la condición humana, la lucha por definirse a uno mismo y la tentación de buscar una versión mejorada de uno mismo en un mundo aparentemente ideal. El viaje de Coraline la lleva a un mundo de imaginación y fantasía que parece ser una proyección de sus deseos y temores más profundos. En este reino la realidad se mezcla con la invención y la línea entre lo que es real y lo que es imaginario se vuelve borrosa. Esto plantea cuestiones sobre la capacidad de la mente humana para dar forma a su percepción de la realidad y cómo la imaginación puede servir como refugio o trampa en momentos de crisis. A medida que Coraline se adentra en el misterioso mundo paralelo, su percepción se ve empañada por la paranoia y la desconfianza. La incertidumbre y la sospecha comienzan a filtrarse en su psicología, lo que refleja cómo la mente humana puede volverse suspicaz cuando se enfrenta a lo desconocido y se cuestiona la autenticidad de las apariencias seductoras. El análisis de la película Coraline revela una exploración profunda del crecimiento y la madurez de su protagonista. A medida que enfrenta desafíos y peligros en su viaje, Coraline experimenta una transformación psicológica, abandonando la inocencia de la niñez
y abrazando una valentía que solo puede surgir de la confrontación con lo inexplorado. Un elemento icónico de la película son los ojos de botón que poseen los personajes en el mundo paralelo. Estos grotescos reemplazos oculares simbolizan la superficialidad, la carencia de emociones auténticas y la pérdida de identidad. Los botones cosidos en las cuencas oculares de los personajes representan la degradación de la individualidad en un mundo donde todos se convierten en reflejos uniformes de sí mismos. La película en su complejidad desafía al espectador a explorar los recovecos más intrincados de la mente y la experiencia humana. En el film Coraline, las fronteras entre la mente y la realidad se desdibujan, invitándonos a explorar los oscuros laberintos de la identidad y la imaginación humana. A medida que profundizamos en sus misterios, recordemos que esta película es mucho más que una simple narrativa de fantasía. Es un espejo de nuestra propia psique y un recordatorio de que en las sombras del entendimiento los secretos más profundos aguardan pacientemente su revelación. En la búsqueda de las raíces de Coraline nos encontramos con las leyendas locales y las posibles fuentes de inspiración que podrían haber dado forma a esta obra maestra del misterio. Es posible que Neil Gaiman haya extraído inspiración de narraciones transmitidas de generación en generación en las regiones circundantes, o quizá haya hallado influencia en obras literarias de renombre como The Pearl Drum de Lucy Clifford. Comencemos nuestro viaje explorando si existen conexiones entre la trama de Coraline y las leyendas arraigadas en Hampshire o en otras regiones del Reino Unido. ¿Pudo Gaiman haber extraído elementos de estas historias locales para tejer la trama de la película? Las narrativas locales, enriquecidas con elementos sobrenaturales y misteriosos, a menudo reflejan las complejidades de la condición humana y podrían haber servido como fuente de inspiración. Podríamos destacar la leyenda de la Madre Pálida de Hampshire, una de esas historias ancestrales que se han transmitido a lo largo de generaciones en la región del condado de Hampshire, en el Reino Unido. Esta enigmática narrativa se teje en las sombras de los densos bosques y paisajes rurales de la zona, creando un aura de misterio y un sentido de temor en quienes la escuchan. La leyenda habla de una figura femenina, pálida como la luna, que se manifiesta en las noches de luna llena. Esta misteriosa entidad deambula por los espesos bosques y los caminos apartados de Hampshire, siempre en busca de algo, o más precisamente de alguien, niños perdidos. Se dice que su llanto lastimero y melancólico se desliza en el viento de la noche, atrayendo a los incautos que vagan por la oscuridad. Según la leyenda, la Madre Pálida aparece ante aquellos niños perdidos, ofreciéndoles consuelo y calidez, como una figura materna que los guía de regreso a la seguridad. Sin embargo, una vez que los niños se rinden ante su abrazo, descubren que están atrapados en un mundo de pesadillas, incapaces de escapar de las garras frías y etéreas de la Madre Pálida. La leyenda infunde un sentimiento de cautela en los lugareños, advirtiendo a los niños de no adentrarse en los bosques por la noche y de nunca aceptar el regazo de la Madre Pálida, cuyo afecto, en realidad, oculta un destino sombrío y desconocido. Esta leyenda es solo un ejemplo de las muchas historias locales que impregnan la región de Hampshire y que con su atmósfera de misterio y sus elementos sobrenaturales podrían haber inspirado a Neil Gaiman en la creación de Coraline. Es esencial reconocer la poderosa influencia que el folclore y las leyendas tienen en el género del terror y del misterio. Estas historias arraigadas en la tradición oral y literaria a menudo sirven como caldo de cultivo para narrativas que exploran lo desconocido y lo sobrenatural. Al indagar cómo estas influencias podrían haberse entrelazado en Coraline, profundizamos en las raíces mismas de la obra. Una pieza particularmente intrigante en esta búsqueda de los orígenes de Coraline es la obra The Pearl Drum de Lucy Clifford, la cual se considera una inspiración para la historia de la película. Permitidme transportaros a una época en la que las sombras se alargaban en los confines de la tarde y la bruma del misterio envolvía las estancias de las mansiones victorianas. Es en ese escenario donde se desarrolla la enigmática historia de The Pearl Drum de Lucy Clifford, una narración que se sumerge en lo inexplicable y desafía los límites de la razón. La trama se centra en una dama de sociedad, la señora Langton, cuyo hogar estaba enclavado en las inmediaciones de un frondoso bosque. Su vida transcurría en una monotonía quebrantada únicamente por la compañía de su querido hijo, un niño de aspecto angelical llamado Arthur. Sin embargo, la tranquilidad de la mansión se vio alterada un día cuando la señora Langton descubrió un objeto singular en su despacho, un tamborillo tallado en pera, dotado con una belleza sobrenatural. Este tamborcillo, de un tamaño que apenas cabría en la palma de una mano, exudaba un atractivo magnético. Los tonos melancólicos que emanaban de él resonaban en los oídos de quien escuchara, como un susurro de antiguas leyendas y secretos insondables. En medio de aquel misterio, la señora Langton no pudo resistirse a la tentación de hacerlo sonar.
Sin embargo, cada vez que el tamborillo era percutido, algo extraordinario ocurría. La figura de Arthur, su pequeño hijo, adquiría una extraña luminiscencia y parecía absorber la vida misma de su madre. La señora Langton, en su obsesión por el tamborcillo, no podía evitar tocarlo repetidamente, entregándose a una espiral de fascinación y de temor. El relato avanza con una cadencia pausada, pero inexorable, describiendo cómo la señora Langton se ve atrapada en el influjo del tamborillo y el creciente deterioro de su hijo, quien al parecer paga el precio de cada nota que resuena. La atmósfera se carga de una aura siniestra, mientras la señora Langton se encuentra atrapada en un círculo vicioso de obsesión y autodestrucción. La última página de The Pearl Drum nos deja con un misterio sin resolver, un eco de tragedia en un cuarto vacío. La señora Langton, presa de su propia obsesión, desaparece en las sombras y su hijo, una figura pálida y etérea, queda como testimonio de una historia cuyos misterios nunca se desvelan por completo. Así concluye esta intrigante narrativa de Lucy Clifford, una obra que desafía las convenciones literarias de su tiempo y se adentra en los oscuros recovecos de la psicología humana. Si bien The Pearl Drum y Coraline son historias distintas, pero comparten un hilo temático en común: el anhelo de un mundo alternativo. En The Pearl Drum, la protagonista se sumerge en la obsesión y la decadencia de la cordura al buscar un escape en un tambor de pera tallado, anhelando una realidad distinta. Por otro lado, en Coraline, la protagonista busca la emoción y la aventura en un mundo paralelo, pero descubre que la realidad puede ser más inquietante de lo que imaginaba. Ambas narrativas exploran la idea de que a veces lo que anhelamos puede llevarnos a mundos desconocidos y peligrosos, desafiando la línea entre la realidad y la fantasía. Pero a pesar de que todas estas historias pudieran haber sido el caldo de cultivo ideal para la narrativa de Coraline, Neil Gaiman desveló que su principal fuente fueron unos eventos verídicos que habían ocurrido en su ciudad natal de Hampshire, en el Reino Unido. Una narración lúgubre que yacía oculta en los anales de la localidad. La historia nos habla sobre una anciana residente en Hampshire que ocultaba celosamente a su nieta recién nacida en el recógnito confín de su tétrica residencia. Un oscuro destino había privado a la niña de sus padres, quienes perecieron en un trágico incendio. Sin embargo, la niñez de esta infante se sumergía en las sombras, al ser objeto de un misterio que la mantenía cautiva en las estancias de la anciana. Ninguna alma del vecindario tenía el privilegio de atestiguar su presencia en las calles o de escuchar su risa infantil en los patios. Las suspicacias comenzaron a aflorar entre los habitantes de la localidad, quienes observaron que la niña nunca salía a jugar con los otros niños, ni se asomaba por las calles. Un viento inquietante de sospecha empezó a soplar por la comunidad cuando se corrió la voz sobre esta misteriosa abuela y la enigmática reclusión de su nieta. Los susurros de desconfianza y recelo se propagaron como un oscuro presagio. Un grupo de valientes niños se unió a una osada empresa: adentrarse en la casa de la anciana para descubrir el enigma detrás de la misteriosa niña. Al cruzar el umbral de la casa, los pequeños exploradores se enfrentaron a un panorama perturbador. Al entrar en la vivienda, una revelación espeluznante les aguardaba: no había rastro de la niña. En cambio, lo que se extendía ante sus ojos era una antigua cuna, y en su interior, el horror más inimaginable: el cuerpo carbonizado de un bebé, con botones cosidos en lugar de ojos, como puertas a lo desconocido. La conclusión que sacaron fue desgarradora. La niña jamás había sobrevivido al voraz incendio que había consumido a su familia. La anciana, asediada por una locura incomprensible, había optado por conservar el cuerpo sin vida de su nieta, una siniestra reliquia que simbolizaba la oscuridad que había invadido su alma, como un siniestro recordatorio de su dolor y de su sufrimiento. Las noticias del descubrimiento llegaron a oídos de los padres, quienes tomaron medidas drásticas. La historia culmina con la reclusión de la anciana en un hospital psiquiátrico, donde su cordura había naufragado en el océano de la demencia. Sin embargo, antes de partir, insistió en llevar consigo una muñeca, afirmando que en ella residía el alma de su nieta, un vínculo retorcido entre la realidad y el reino de lo inexplicable. Así concluye este enigmático relato, un misterio sin resolver que permanece entre las sombras de Hampshire, una narración que, según Neil Gaiman, sirvió como fuente inspiradora para Coraline. Como dice el gato de Coraline: debes creer que este mundo es un sueño hecho realidad, pero no lo es. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. La influencia de las leyendas locales y la historia de Hampshire añaden un componente misterioso a la película, sugiriendo que estas narrativas podrían haber servido como fuentes de inspiración. La historia de la anciana cuidadora y su nieta podría haber sido un eco distorsionado de la trama de Coraline, donde la obsesión y la distorsión de la realidad también son temas cruciales.
En última instancia, Coraline nos invita a considerar que la creación artística es un reflejo de la psique humana y que la dualidad entre la imaginación y la realidad puede tejer narrativas que exploran los rincones más oscuros de la condición humana. Así, esta película se convierte en un espejo de la complejidad de nuestra mente y nos recuerda que, en cada sombra de la trama, se esconden enigmas que desafían la comprensión. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Es Coraline una mezcla de todas estas historias? ¿Conocéis alguna leyenda similar? Decídmelo en los comentarios. Si os ha gustado este disfraz de Coraline, he incluido los links del disfraz en la descripción, junto con los links de mi equipo de rodaje. Quería agradecer a mis mecenas de Patreon por el apoyo que me brindan. Sin vosotros no sería posible. Si vosotros también queréis apoyarme, os dejo el link a Patreon en la descripción, donde también podréis ver los beneficios de cada nivel. Y quería hacer una mención especial a los miembros de la Orden del Dragón: Alejandro Rebón Portillo, Yolanda Olano, Tristania Wolf, Keymaster y José Antonio Esteve. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y por ayudarme a seguir creando estos vídeos. Y ya sabéis que aprecio a todos mis extraños y extrañas, ya seáis nuevos o antiguos extraños del canal. Como siempre, me ayuda mucho que si os ha gustado el vídeo lo compartáis en vuestras redes sociales. Dadle a like, así sabré que queréis que haga más vídeos como este. Suscribíos a mi canal y dadle a la campanita de notificaciones. No olvidéis seguirme en todas mis redes sociales, os las dejo por aquí y en la descripción. Especialmente en Instagram, que es donde estoy más activa y subo material muy interesante. Y ahora sí me despido. Nos vemos en el próximo vídeo. Recordad que subo nuevos vídeos cada semana. Hasta pronto.